Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy, martes 27 de junio del 2023, vamos a continuar relatando qué pasa en Rusia después de la rebelión del grupo Wagner frente a las Fuerzas Armadas de Rusia el pasado sábado. Hicimos un programa el domingo, otro el lunes, y hoy estamos haciendo este cuarto programa para darle seguimiento a esta situación en Rusia. Rusia prepara la transferencia del equipo material pesado del grupo Wagner a las tropas regulares. Todo ese equipo militar que dirigía Prigozhin será controlado por las Fuerzas Armadas rusas. Hoy, martes 27 de junio, el presidente ruso Vladimir Putin ha celebrado una ceremonia solemne en honor a las Fuerzas Armadas rusas por haber evitado una guerra civil la semana pasada. El presidente Vladimir Putin declaró que Rusia logró frenar una guerra civil. La paralización de la marcha que encabezó el grupo Wagner evitó una guerra interna entre rusos. En ese discurso dirigido al ejército, el líder ruso, el presidente ruso, ha vuelto a insistir en que si fuera necesario, podría retirar del terreno a soldados rusos desplegados en Ucrania. El mandatario ruso aseguró que entre mayo del 2022 y mayo del 2023, el fisco ruso pagó más de $1.000 millones al ejército del grupo Wagner. Vuelvo y repito, en este año, el gobierno de Rusia pagó más de $1.000 millones al grupo Wagner, que es ilegal en Rusia porque el gobierno debe cubrir los gastos del Ministerio de las Defensas Armadas, pero no a un grupo privado. Todos ustedes saben las relaciones que tenía el grupo Wagner, no solamente frente a la guerra de Ucrania, sino a nivel internacional. El Servicio Federal de Seguridad ruso ha retirado los cargos contra el dueño del grupo paramilitar Wagner y al resto de los rebeldes. El jefe del grupo Wagner aterrizó hoy en Minsk, que es la capital de Bielorrusia, en su avión privado. El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, aseguró que puso en alerta máxima a su ejército el pasado sábado, cuando la confrontación, actuando también como mediador entre Putin y Prigozhin. Lukashenko divulgó algunos detalles de su participación. Él explicó a su gente en una rueda de prensa qué fue lo que él hizo para mediar entre Putin y el grupo Wagner, especialmente con el jefe Prigozhin. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asegura que el grupo paramilitar de mercenarios Wagner seguirá interviniendo por mandato de Rusia en países africanos como Malí o la República Centroafricana. Además de las relaciones
con esta empresa militar privada, o sea, el grupo Wagner, los gobiernos de las repúblicas centroafricanas y Malí mantienen contactos oficiales con estos dirigentes en representación de Rusia. A petición suya, varios centenares de soldados trabajan en la República Centroafricana como instructores militares. Esta labor continuará, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Quiere decir, el grupo Wagner no está disuelto. Seguirá funcionando en el exterior, especialmente en África. Ya su jefe no será Prigozhin, sino ellos determinarán quién será. Pero es un grupo en la cual, aunque es un grupo privado, es pagado por el gobierno ruso. Quiere decir, ellos no utilizan sus militares, sino Prigozhin era el encargado de seleccionar. ¿A quién seleccionaba? Personas que estaban presos especialmente para darle una amnistía por su participación en la guerra. ¿Quiénes estaban presos? Delincuentes, ladrones. Quiere decir, no eran gente buena los que están presos, sino son gente que han cometido alguna falta grave que lo han llevado a prisión, y el negocio era sacarlo, indultarlo o darle amnistía para que fueran a trabajar con el grupo Wagner. La situación en Rusia no es fácil. Hay más preguntas que respuestas. Por eso estamos haciendo estos programas, para que nosotros nos vayamos actualizando de lo que está pasando realmente en política. Todos sabemos que en política se hablan mentiras. No todo lo que dice el gobierno, no todo lo que dice la oposición es verdad. Hay exageraciones, hay mentiras. Por eso nosotros vamos a ser trabajar con mucha precaución en los que vamos a explicar, porque no estamos en el lugar de los hechos, y aún los que están en el lugar del hecho no saben, por ejemplo, qué es lo que Putin quiere hacer, qué es lo que los militares rusos quieren hacer. Ustedes recuerdan, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, Putin muchas veces repitió que no, que eso era un ejercicio que estaban haciendo, pero que no había invasión de Rusia a Ucrania. Y se dio el 24 de febrero del 2022. Quiere decir, la situación de Rusia es difícil. Es difícil especialmente para el gobierno ruso, porque en 23 años que tiene Putin manejando con manos duras, porque ahí no hay oposición, no hay partidos de oposición, los líderes de oposición están presos o exiliados. No hay partidos que estén. El que protesta por ley van preso. 15 años de prisión a todo el que proteste o hable siquiera de la guerra. Y ahora las leyes se han endurecido más y se van a endurecer. Hay a partir del lunes la ley marcial. Quiere decir, el ejército puede matar cualquiera en la calle sin tener que preguntar. Esa es la situación que se está viendo en Rusia. Aparentemente no hay nada. En Moscú, en Rostov, que fue donde fueron a parar el grupo Wagner, está la cosa aparentemente tranquila. Sin embargo, no sabemos lo que va a pasar, pero no es nada bueno. Mientras tanto, en Ucrania, las tropas de Ucrania de Zelensky siguen avanzando. La ofensiva ucraniana sigue ganando terreno y aprovechando esta crisis que hay en Rusia, que indudablemente debilita al ejército ruso que está en Ucrania. Porque estas noticias se saben en todas partes del mundo. Estamos viviendo en una época que lo que pasa, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, es lo que ha pasado hoy en Rusia. Ustedes saben que Rusia, el tiempo está más adelantado. Ahora mismo, que nosotros estamos, digamos, martes en la tarde, ya allá está de medianoche o más tarde.
Quiere decir, por eso nosotros podemos hablar lo que ha pasado hoy martes, siendo martes, no porque están pasando ahora mismo, sino que pasaron en el día de hoy. Vamos a continuar dándole seguimiento a esta situación porque es grave. Es una situación que desde hace un año venimos sufriendo la invasión de Rusia a Ucrania. En Ucrania hay 6 millones de personas que han tenido que salir para el exilio. Mujeres y niños sin saber dónde van. Miles de ucranianos han muerto en la guerra, miles en guerra. Gente que eran estudiantes ahora son militares. Gente que no hacía nada, que trabajaba en una oficina, ahora no hay nada, son todos militares. Es una situación muy triste para el pueblo ucraniano. Y Rusia ha estado solamente invadiendo, atacando. Han muerto muchos rusos también, porque en Rusia no estaban tan preparados como ellos demostraban en sus desfiles de que era el tercer ejército del mundo después de Estados Unidos y de China. Sin embargo, se han visto, y esta situación ha creado fragmentos, destrozos internos en Rusia que vamos a continuar dándole seguimiento a esta situación. Esta es una noticia en construcción, quiere decir, no está terminado el capítulo. No sabemos lo que va a pasar. Hemos visto, hoy es martes, lo que pasó entre sábado, domingo y lunes. Lo que era el viernes en la noche, hoy el martes ha cambiado. Ha desaparecido el jefe del grupo Wagner. Dicen porque dicen que llegó el avión, pero no dice que él llegó o él no ha hablado. Y no sabemos cómo está esto dentro del ejército de Rusia. Son militares, son gente que están peleando en otras partes, en Siria, están peleando en Medio Oriente, están peleando en África. Es un ejército activo, el ejército ruso. No es como en otros países que hay ejércitos que hacen 50 años que no participan en ninguna guerra. El ejército ruso está dividido y fragmentado. Y esto no sabemos porque este señor tenía mucha fuerza. Este señor era el hombre de confianza de Putin para toda África. En países que hay guerra y que los rusos están participando. En Siria, en otros países del Medio Oriente. Por lo tanto, no es una situación fácil. No es de un hombre individualmente que se sublevó, como ha pasado. Hay candidatos políticos rusos que están presos porque se sublevaron, pero eran a nivel personal, individual. Pero el jefe del grupo Wagner, un grupo de mercenarios que no se le puede tener confianza ni ellos ni nada, y se han sublevado frente a sus jefes. No es contra Zelensky, no es contra Ucrania, es contra los militares rusos, el jefe de los militares, los dos principales jefes de militares. Y ustedes vieron todo en la televisión, cómo le habló él, cómo lo insultó y le dijo que ellos mandaron gente a matar, gente del grupo Wagner que lo bombardearon, que no le mandaban municiones y que lo tenían acorralado y que por eso él se sublevó. Ahora él ha aclarado, yo no quiero, no hice nada para tumbar el gobierno, para cambiar, sino para que los militares tomaran cuenta de mi situación. Por lo tanto, vamos a darle seguimiento a esta situación de Rusia. Por eso, todos los días vamos a hacer un video para darle seguimiento a esta situación. Agradezco mucho su atención y espero que demos continuación a esta situación que es muy difícil en Rusia. Hasta luego.